En medio de una cena familiar que parecía perfecta, mi abuela me miró fijamente y dijo: «Alcanza el dinero que te mando todos los meses». Mi respuesta, ¿qué dinero?, desató una tormenta que reveló secretos ocultos durante años y terminó por fracturar a toda la familia. Me llamo Lucas. Tengo 21 años, y lo que sucedió en la cena de cumpleaños número 75 de mi abuela cambió todo para mi familia. Aquella noche, una sola pregunta desató un incendio que redujo a cenizas la imagen perfecta que creíamos tener. El comedor de la casa de mi abuela Rosa estaba impregnado con el aroma cálido y especiado del asado y la canela del pastel de manzana que reposaba sobre la encimera. Era una tarde otoñal perfecta, afuera, las hojas se teñían de tonos dorados y rojizos, y adentro reinaban las risas y la calidez. Esa celebración era un gran acontecimiento, y nadie había querido faltar. Mi tío Andrés se encontraba en un extremo de la mesa, narrando alguna historia con su voz potente, mientras mi tía Claudia lo escuchaba con esa mirada curiosa, siempre al acecho de nuevos chismes. Mis primos reían a carcajadas, sus rostros iluminados por la alegría del momento. Por un instante fugaz, mientras observaba a mi padre, Javier, reír con naturalidad ante un comentario de mi tío, y a mi madre, Patricia, sonreír con ese gesto perfecto, me permití sentir algo parecido a la paz. Parecíamos una familia normal, casi de película. Yo permanecía en silencio, un espectador más, intentando absorber algo de aquella calidez que rara vez me pertenecía. La realidad era otra. Mi vida consistía en malabarear clases, interminables horas de estudio y 2 trabajos de medio tiempo que apenas me alcanzaban para pagar la renta y mis estudios. Estaba exhausto, pero por Rosa, mi abuela, era capaz de hacer cualquier sacrificio. Ella era el sol alrededor del cual girábamos todos. Con 75 años, seguía siendo más lúcida que cualquiera. Su mirada inteligente podía atravesarte. Cuando me vio, me regaló una sonrisa genuina, llena de cariño, de esas que me hacían sentir visto, algo que hacía años no sentía por parte de mis padres. Esperó a que la conversación bajara de tono, y entonces, con voz firme y clara, habló. El silencio fue inmediato. Todos la respetaban. Lucas, cariño, dijo mirándome con atención, hace tiempo quería preguntarte algo y siempre se me olvida. ¿Los $1,500 que te envío cada mes son suficientes? Sé que la universidad es costosa. Si necesitas más para libros o renta, debes decírmelo. El tenedor se detuvo a medio camino hacia mi boca. Sentí que el tiempo se congelaba. Un silencio denso se apoderó de la habitación. Mi cerebro tardó en procesar sus palabras. $1,500 cada mes. Era más dinero del que veía en 2 meses completos de trabajo agotador. Con eso podría pagar la renta, los libros y hasta reparar la pantalla rota de mi teléfono. Una risa incrédula se me escapó antes de poder detenerla, resonando fuerte en la quietud repentina. ¿Qué dinero, abuela?, pregunté. La alegría se desvaneció. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Nadie me miraba ya. Todas las miradas estaban fijas en mis padres. El rostro de mi madre era una máscara congelada, sonreía, pero su sonrisa era frágil, grotesca, como porcelana a punto de quebrarse. El rostro de mi padre estaba pálido, con la mandíbula floja. Ni siquiera se atrevía a alzar la vista del plato. Y mi hermano mayor, Mateo, el hijo dorado, el orgullo de la familia, tenía un músculo temblando en su mejilla. El cuadro perfecto se había roto. La expresión cálida de mi abuela desapareció y fue reemplazada por una mirada gélida y cortante. No necesitó gritar. Cuando pronunció la palabra, su tono fue más aterrador que cualquier grito. Patricia, Javier, explíquense. Ese explíquense contenía el peso de todo. Porque no era solo una mentira sobre dinero. Era una mentira que sostenía toda una vida. El silencio que nos rodeaba no era nuevo, era el mismo que había acompañado cada uno de mis logros, el mismo que respondió a mis súplicas mudas. Un silencio que habían construido ladrillo a ladrillo durante 21 años. Déjame describirte cómo era mi día a día. Un martes cualquiera comenzaba a las 6 de la mañana en mi pequeño y frío departamento. Después, 2 horas trabajando en la biblioteca de la universidad, colocando libros en estantes, rodeado de ese murmullo constante que contrastaba con mi vida acelerada. Luego, clases hasta las 3 de la tarde. Nada de cafés con amigos al salir. Mi destino era un diner grasiento en el centro, donde atendía mesas hasta el cierre, a las 11 de la noche. Recuerdo una noche con claridad. Un grupo dejó la mesa hecha un desastre, con ketchup por todas partes y refresco derramado. Mi jefe, un hombre eternamente estresado, solo señaló el desastre y gruñó. Mientras yo estaba arrodillado, limpiando aquella pegajosa escena, mi teléfono vibró.
Era una foto publicada por Mateo en Instagram, él y su prometida, Isabella, en un elegante bar de azotea, brindando con cócteles frente a las luces de la ciudad. El pie de foto decía, viviendo la buena vida. Sentí un nudo amargo en la garganta. Terminé de limpiar, con las manos agrietadas y la espalda dolorida, y regresé a casa con apenas $23 en propinas. Esa era mi realidad. La de mi hermano era otro universo. Mis padres le financiaban un departamento con vista a la ciudad, su automóvil y hasta dinero extra cuando lo pedía. Lo llamaban invertir en su futuro. Mis sacrificios, mi ansiedad por pagar la renta, mis noches sin dormir, eso, decían, era formar carácter. Como si el sufrimiento fuera una virtud. La injusticia se volvió una sombra constante que me acompañaba a cada paso. Pero el veneno más letal en nuestra familia nació de una promesa. Una promesa había sido mi único hilo de esperanza. Tenía 18 años y estaba en el mismo comedor, sosteniendo entre mis manos la carta de aceptación de la universidad. Había terminado el colegio como mejor promedio de la clase y conseguido una pequeña beca académica. Estaba orgulloso, convencido de que ellos también lo estarían. Pero mis padres apenas me dedicaron un rápido, buen trabajo, hijo, antes de girar toda su atención hacia Mateo, que explicaba con entusiasmo su idea de lanzar un podcast sobre cerveza artesanal. Sentí como me hacía pequeño, casi invisible otra vez. Pero Rosa, mi abuela, sí me veía. Me llevó a la cocina, lejos del resto, y tomó la carta de mis manos. La leyó con una expresión que irradiaba orgullo sincero. Lucas, esto es maravilloso, dijo con una calidez que me estremeció. Puso sus manos sobre mis hombros y me miró directamente a los ojos. Tienes un fuego dentro de ti, una mente brillante. Nunca permitas que ellos ni nadie te apaguen eso. ¿Me escuchas? Asentí, con un nudo formándose en mi garganta. Bien, continuó, dándome un abrazo fuerte. Ahora escúchame. Tu único trabajo será ir a esa universidad y aprender. Concéntrate en tus estudios. No te atrevas a preocuparte por el dinero. Yo me haré cargo. Te enviaré una asignación cada mes, suficiente para lo que necesites. Esta es mi inversión, y eres la mejor inversión que podría hacer. Lloré allí mismo, en su cocina. Lloré de alivio y gratitud. Aquella promesa no era solo dinero, era validación, la prueba de que alguien en mi familia creía en mí. Ese compromiso se convirtió en mi ancla. Por eso, cuando comencé la universidad y las semanas, luego los meses pasaban sin recibir nada, la confusión me desgarraba. ¿Lo había olvidado? ¿Lo entendí mal? ¿Acaso no era digno de su apoyo? La vergüenza y el temor a parecer desagradecido me hicieron callar. Me convencí de que podía arreglármela solo. Conseguí un trabajo. Cuando no alcanzaba, tomé un segundo. Mi vida giraba en torno al formar carácter. Pero, a los 6 meses de iniciar la carrera, choqué contra un muro, estaba a punto de reprobar una materia, vivía enfermo y pensaba seriamente en abandonar. Estaba desesperado. Finalmente reuní el valor para preguntarle a mi madre por el dinero. La encontré en la cocina, acomodando un ramo de lirios costosos mientras tarareaba una melodía. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo rápido?», dije, aclarando mi garganta. Su tarareo se detuvo. Giró hacia mí, sonriendo con cortesía, aunque distante. «Claro, hijo. Es solo que, ¿y la abuela alguna vez mencionó algo sobre ayudarme con los gastos de la universidad?». Intenté sonar casual, como si no importara demasiado. Su sonrisa se tensó. «¿De qué hablas?». «Bueno, hace un tiempo me dijo que quizá enviaría algo de dinero para ayudarme, y me preguntaba si los cheques se enviaron aquí por error o algo así». Su risa fue un sonido cortante, desagradable. «Lucas, tienes 21 años. ¿De verdad me estás pidiendo una asignación? Tu hermano está allá afuera construyendo su vida, siendo independiente, y tú vienes a pedir limosnas. Pensé que te habíamos enseñado a ser más autosuficiente». Cada palabra era un dardo calculado para hacerme sentir pequeño y avergonzado. «Pero, mamá», balbuceé, el rostro ardiendo por la injusticia. «Mateo vive en un departamento que ustedes pagan. Conduce un coche que ustedes le compraron. Yo trabajo en 2 empleos. La abuela me prometió». Su cara se volvió de piedra. «No te atrevas a usar ese tono conmigo», soltó con voz helada. «Y no seas egoísta. Tenemos muchos gastos. Tu hermano necesita nuestro apoyo en este momento. Está bajo mucha presión. La familia ayuda a la familia. Lucas,
¿por qué te cuesta tanto entenderlo? Deberías agradecer que siquiera tienes la oportunidad de ir a la universidad. Aprende a valerte por ti mismo. Eso forma carácter. Ahí estaba de nuevo, carácter. Siempre era la justificación para todo. Me quedé de pie, sintiendo que la garganta se me cerraba mientras las mentiras absorbían todo el aire. No solo se habían quedado con el dinero, también con la promesa, con la validación, con lo único que me mantenía firme. Y ahora lo retorcían en mi contra, haciéndome parecer egoísta. Nunca volví a preguntar. Me encerré en mí mismo. Trabajé más duro y dejé que la traición se endureciera como un nudo permanente en mi estómago. El único que parecía entender era mi primo Diego. En nuestras videollamadas nocturnas, veía las ojeras hundidas en mi rostro. ¿Pareces un zombi?, me decía. Déjame adivinar. Los reyes padres siguen bañando en oro al príncipe Mateo mientras tú sobrevives a base de ramen, ¿verdad? Su franqueza era un extraño consuelo. Me confirmaba que no estaba loco. Ahora, sentado en aquel comedor en silencio, sentía como el nudo de mi estómago por fin se deshacía. El veneno estaba saliendo. Mi padre, Javier, fue el primero en hablar. Su voz sonaba frágil, insegura. Rosa, no es lo que piensas. Fue un malentendido. ¿Un malentendido? La voz de mi abuela era peligrosamente baja. Sí, intervino mi madre, con una sonrisa forzada. Solo estábamos guardando el dinero por seguridad. Íbamos a dárselo todo junto cuando se graduara. Como una sorpresa. La mentira era tan descarada que casi me eché a reír. Mi abuela no lo hizo. ¿Una sorpresa?, repitió con frialdad. Me estás diciendo que guardaron $54.000 de mi nieto, que lleva 3 años partiéndose el alma, como una sorpresa. Bueno, dicho así, titubeó mi padre. La verdad es que Mateo necesitaba nuestra ayuda. Intervino mi madre, apresurada. Tuvo una situación difícil. Un bache temporal, agregó enseguida. Ya está todo resuelto. ¿Resuelto? Habían destrozado mi futuro y lo llamaban resuelto. Miré a mi hermano. No había en su mirada ni una pizca de arrepentimiento. Lo que vi fue pura molestia, como si mi mera existencia fuera la causa de aquel momento incómodo. Y entonces lo supe, con una claridad que atravesó todas las mentiras y confusiones. Esto no había terminado. Apenas comenzaba. La explicación de mis padres fue tan endeble que resultaba insultante. Custodia, una sorpresa. Eran palabras lanzadas contra un incendio, esperando apagarlo con humo. Pero mi abuela Rosa, una mujer que podía detectar una mentira a kilómetros, no estaba dispuesta a dejarlo pasar. Su mirada se posó sobre mi padre como un rayo láser. Javier, fuiste oficial durante 30 años. Sabes perfectamente la diferencia entre resguardar algo y robarlo, así que deja los juegos. ¿Qué clase de mala racha justifica desviar más de $50.000 del fondo de tu otro hijo? Mi padre se estremeció como si le hubieran dado una bofetada. Bajó la vista y murmuró. Fue una oportunidad de inversión, Rosa, algo seguro, pero salió mal. ¿Una inversión?, repitió mi abuela con un tono cargado de sarcasmo. ¿Y tú, Patricia? ¿También apoyaste esta supuesta inversión? Mi madre, siempre dispuesta a defender al hijo dorado, se irguió con fingida indignación. Estábamos ayudando a nuestro hijo. Es lo que hacen los padres. Estábamos preocupados por él bajo una presión tremenda. No podíamos permitir que fracasara. Su voz temblaba con una falsa rectitud. La pregunta de mi abuela, sin embargo, cayó como un golpe seco. ¿Y entonces dejaste que Lucas fracasara? No hubo respuesta. No pude seguir callado. Mi voz, áspera y cargada de ira contenida, irrumpió con fuerza. ¿Qué clase de inversión fue, Mateo?, pregunté, mirándolo fijamente. ¿Qué era tan seguro que valía todo mi fondo universitario? Él levantó la vista por fin, sus ojos fríos, sin el más mínimo rastro de culpa. Soltó una carcajada breve, despectiva. Por favor, Lucas. No lo entenderías. Esto implica estrategia, riesgos, es un poco más complicado que acomodar libros o voltear hamburguesas. La crueldad de su burla, tan casual, fue la gota que colmó el vaso. Años siendo ignorado, tratado como un estorbo, escuchando que mis luchas eran para mi bien, mientras sus fracasos siempre eran suavizados. Todo eso estalló dentro de mí en un punto ardiente de rabia pura y cristalina.
En ese instante, lo entendí todo, eran incapaces de sentir vergüenza. Jamás creerían haber hecho algo mal. En su retorcida visión, Mateo tenía derecho a mi futuro, y yo era egoísta por cuestionarlo. Pero había algo más. El tono desesperado en sus mentiras revelaba algo mucho más oscuro. Mi mundo interior colapsaba, y entonces, en un rincón de mi visión, vi otro drama desarrollarse. La prometida de mi hermano, Isabella, había permanecido inmóvil todo el tiempo. Su rostro estaba pálido, los nudillos blancos aferrados a la copa de vino. Pero su mirada hacia Mateo no era de apoyo, sino de furia contenida. Parecía una mujer que acababa de descubrir que la habían tomado por tonta. Cuando escuchó la frase condescendiente dirigida a mí, algo se quebró en ella. Se levantó tan de golpe que la silla chirrió contra el suelo, haciendo que todos se sobresaltaran. Mateo, dijo con voz baja, tensa, cargada de amenaza. Necesito hablar contigo. Ahora, en el pasillo. No fue una petición, fue una orden. Mi tía Claudia se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de morbo. Mateo se levantó, visiblemente molesto, y la siguió fuera del comedor. El silencio volvió a caer, pesado y lleno de tensión. Todos fingíamos no escuchar los susurros furiosos que provenían de la entrada. La acústica de la vieja casa no ayudaba. Me mentiste desde el principio. Cada centavo. ¿Dónde está, Mateo? Ese era el anillo de mi madre. ¿Cómo pudiste? El intercambio terminó con un sonido seco y contundente, una bofetada que resonó por el pasillo. Todos en la mesa nos estremecimos. Luego, la puerta principal se cerró de golpe, haciendo temblar las paredes. Mateo reapareció, solo. Una marca roja comenzaba a dibujarse en su mejilla, contrastando con la palidez de su rostro. Se veía derrotado, pero su instinto siendo culpar a otros. ¿Dónde está Isabella?, preguntó mi madre, corriendo hacia él. Se fue, gruñó, lanzándome una mirada llena de odio. ¿Contento, Lucas? Con tu gran espectáculo. Tenías que arruinarlo todo. Incluso ahora, trataba de pintarme como el villano. Era asombroso en su desfachatez. Pero yo ya no estaba pensando en él. Mi atención se centró en el suelo, cerca de la alfombra persa. En su furiosa salida, Isabella había dejado caer algo, un pequeño papel blanco. Lo reconocí al instante, incluso desde lejos. Ese logo dorado y ostentoso. Goldie James PWN Emporium. Sentí el corazón golpearme el pecho con violencia. El anillo de mi madre. El boleto de empeño. Todo encajó con nauseabunda certeza. El último resto de miedo desapareció, reemplazado por una determinación helada. Me levanté lentamente. Todas las miradas se giraron hacia mí. No los miré a ellos. Fijé mis ojos en la única persona que merecía la verdad. Abuela, por favor, dije, con la voz apenas temblorosa, pero cargada de una fuerza que jamás había sentido. No dejes que nadie se vaya. Necesito un minuto. Creo que hay más inversiones, que deberías conocer. Ya no era el muchacho asustado. No era la víctima. Era quien sostenía la llave de la siguiente puerta cerrada, y estaba a punto de abrirla de par en par. Me giré sin esperar respuesta, caminé hacia el pasillo y recogí el boleto de empeño. Mi mano estaba firme. La verdad era mi arma, y al fin estaba listo para usarla. Crucé el corredor hasta el pequeño baño de visitas, pintado de azul celeste, y cerré con llave detrás de mí. Necesitaba un refugio, un segundo de silencio para callar el rugido en mis oídos. Apoyé la frente contra la fría madera de la puerta y respiré hondo. Lo que venía después cambiaría todo. Tomé una respiración profunda, aunque entrecortada. Desde el comedor llegaba un murmullo ensordecedor, como un avispero que yo mismo había agitado. Hace apenas unos instantes, mis manos estaban firmes, ahora temblaban mientras desplegaba el comprobante de la casa de empeño. Las letras impresas, frías y mecánicas, me golpearon con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Artículo, anillo de compromiso solitario de diamante, 1.5 quilates, certificado por GIA. Monto entregado, $2,000. Había vendido su futuro con Isabella por esa cantidad miserable. La desesperación detrás de esa decisión era abrumadora. Aquello no era un simple tropiezo, era un incendio de 5 alarmas, y mis padres parecían estar sosteniendo los bidones de gasolina. Mi primer impulso fue pura rabia. Quise regresar de inmediato, arrojar ese papel en la cara de Mateo y observar cómo se derrumbaba.
Pero sabía perfectamente qué ocurriría, más mentiras, más negaciones. Mi madre inventaría alguna historia absurda sobre reparaciones en el anillo, mi padre bajaría la mirada, incapaz de sostenerla. Eran expertos en desviar la atención, en crear un mundo alterno donde Mateo siempre quedaba a salvo. Necesitaba algo más sólido que un simple recibo. Algo que ni siquiera ellos pudieran negar. Y sabía dónde buscarlo, en la antigua habitación de Mateo, en el piso de arriba. Estaba pasando el fin de semana allí, y ese cuarto era como un santuario congelado en el tiempo, un lugar donde los secretos podían pudrirse sin ser descubiertos. Inspiré hondo, asegurándome de que nadie me viera, y salí del lugar. La familia seguía sumida en el caos, demasiado distraída para notar mi ausencia. Crucé el pasillo, esquivando el comedor, y comencé a subir por la gran escalera curva. Cada paso sonaba pesado, calculado. Ya no era un invitado en esa casa. Me sentía como un fantasma recorriendo la escena de un crimen en busca de justicia. El pasillo superior estaba oscuro y silencioso. La puerta de Mateo estaba al fondo. La empujé con cuidado, y un leve crujido delató el movimiento. Me deslicé adentro, cerrándola sin hacer ruido. El aire era denso, con una mezcla desagradable de ropa sucia y desodorante barato. El suelo estaba cubierto de prendas tiradas al azar, y sobre el escritorio había una bolsa de papas abierta, a medio comer. Ese no era el cuarto de un hombre que supuestamente manejaba inversiones, era el refugio de un adolescente estancado. Mis ojos recorrieron el lugar buscando algo fuera de lugar. ¿Dónde escondería sus secretos más oscuros? Empecé por el escritorio, revisando entre sobres viejos y libros universitarios olvidados. Nada. Luego me agaché para mirar debajo de la cama, removiendo polvo y encontrando solo un control remoto extraviado hacía tiempo. La frustración comenzaba a apoderarse de mí. ¿Estaba equivocado? ¿Había sido todo una pérdida de tiempo? Me disponía a rendirme cuando escuché pasos en el pasillo. Mi sangre se congeló. Me lancé detrás de la cama, pegándome contra la pared, con el corazón martillando en el pecho. Contuve la respiración. Las pisadas se detuvieron frente a la puerta. Vi la sombra de unos pies proyectarse por la rendija inferior. El tiempo se estiró como una eternidad, hasta que, finalmente, siguieron de largo. Probablemente era alguno de mis primos yendo al baño. Solté el aire que ni siquiera sabía que retenía, temblando por la descarga de adrenalina. Esta era mi única oportunidad. Tenía que encontrarlo. Mi mirada se posó en el armario, un viejo vestidor repleto de cosas que Mateo no tocaba desde hacía años. En la repisa más alta, en un rincón olvidado, había una caja de zapatos Nike cubierta por una gruesa capa de polvo, como una reliquia perdida en medio del caos. Arrastré la silla del escritorio, las patas chirriaron contra el piso de madera. Subí con cuidado, sintiendo el equilibrio tambalearse, y alcancé la caja. Al bajarla, una nube de polvo se dispersó, haciéndome estornudar. Me senté en la cama con el corazón latiendo a toda velocidad y levanté la tapa. No había zapatos. Estaba llena de papeles desordenados, sujetos por una vieja banda elástica que se deshizo en cuanto la toqué. Las primeras hojas eran predecibles, facturas vencidas de tarjetas de crédito con saldos aterradores, avisos finales de compañías telefónicas. Todo a nombre de Mateo. Era grave, sí, pero no era la prueba que necesitaba. Seguí hurgando hasta que encontré algo que me heló la sangre, un fajo de cartas, todas del mismo remitente, Vestsore Capital Solutions. El nombre ya sonaba inquietante, pero el contenido lo era aún más. Frases impresas en tipografía agresiva, aviso final antes de acción legal, pago inmediato requerido para evitar embargo salarial. Aquello no eran simples recordatorios, eran amenazas directas de una agencia de cobro. Pero lo que me dejó sin aliento no fueron las amenazas, sino lo que figuraba en la parte superior de las cartas. La dirección correspondía a mi antiguo dormitorio universitario, en el que no vivía hacía más de 2 años. Y el nombre en los documentos tampoco era Mateo. Era el mío, Lucas. Sentí como el aire se me escapaba de los pulmones. Con manos temblorosas, revisé cada hoja. Estaba todo, el contrato de un préstamo por $25.000, tomado usando mi nombre, mi fecha de nacimiento y mi número de seguridad social. Información que fácilmente pudo haber sacado de las declaraciones de impuestos de nuestros padres. Había notificaciones de incumplimiento y cargos por intereses desorbitados que elevaban la deuda a más de $40.000. Esto no era solo robarle un regalo a la abuela. Era una violación devastadora. Había usurpado mi identidad, ensuciado mi nombre, lo único que realmente era mío, y me había cargado con una deuda capaz de destrozar mi crédito, mi futuro, mi posibilidad de conseguir un préstamo para un coche o una hipoteca.
Me había cometido un delito. ¿Mis padres lo sabían? ¿Era esto el mal momento que tanto querían ocultar? La respuesta golpeó como un mazazo. Los $54.000 no eran para rescatarlo de una mala inversión, eran dinero para callar a los acreedores antes de que me arruinaran la vida. La rabia que había sentido antes era apenas una chispa comparada con el incendio que me consumía ahora. Esto no era desesperación, era cálculo frío. Era la traición definitiva. Mis manos dejaron de temblar. Una claridad cortante, casi helada, me invadió. El tiempo del miedo había terminado. El tiempo del dolor, también. Ahora era el momento de hacer justicia. Tomé el comprobante de la casa de empeño y el fajo de cartas incriminatorias. No pensaba detenerme. Organicé cada documento en una pila impecable, tan reveladora como condenatoria. Ya no era la víctima que se ocultaba en las sombras, ahora era el acusador, y en mis manos sostenía todas las pruebas. Salí de la habitación con paso firme, el crujido del viejo suelo de madera acompañando mis movimientos. No regresé al comedor. Me dirigí directamente a la puerta cerrada del despacho de mi abuela. Sabía que la encontraría allí, ese lugar era su refugio. Golpeé 2 veces, con decisión. Estaba listo. Estaba a punto de detonar la bomba que derrumbaría los cimientos de toda mi familia. Tal como lo había imaginado, Rosa estaba en su despacho. La puerta no estaba cerrada con llave. Estaba sentada en su gran sillón de cuero verde, sin leer, solo mirando por la ventana hacia el jardín, ahora cubierto por la oscuridad. Una taza de té a medio terminar reposaba fría sobre el posavasos. La mujer imponente que había presidido la mesa hacía apenas unos minutos había desaparecido. En su lugar había alguien que se veía agotada, derrotada, sobre todo, profundamente triste. Cada uno de sus 75 años se reflejaba en su rostro. Al entrar, giró hacia mí con los ojos nublados por el cansancio y el dolor. No la saludé. No encontraba palabras. Caminé hasta el majestuoso escritorio de caoba que llevaba generaciones en nuestra familia. Bajo la luz cálida de la lámpara verde, fui colocando mis pruebas, una a una, con una precisión calculada. Primero, el comprobante de empeño del anillo de Isabella. Luego, el montón de cartas de Bessore Capital Solutions. Tomé la carta superior, la que llevaba la frase de aviso final en letras rojas, y la puse frente a ella, girándola para que pudiera leerla. «Este es el bache, abuela», dije con voz apagada, sin rastro de emoción. «La mala inversión de Mateo». Ella frunció el ceño, sin comprender del todo. Tomó la carta con sus manos, que temblaban apenas perceptiblemente. Sus ojos, aún agudos, recorrieron cada línea. Observé cómo la confusión se transformaba en incredulidad y ésta, a su vez, en un horror que parecía enfermarla. Leyó el monto del préstamo. Leyó las amenazas de acciones legales. Y entonces, sus ojos se detuvieron en el nombre que encabezaba la página. Lucas, susurró, apenas audible, como un fantasma. «¿Qué es esto? ¿Es un préstamo?», contesté con frialdad. «Uno que él solicitó hace 2 años usando mi nombre, mi identidad». Me miró y luego volvió la vista a la carta, como si no pudiera conciliar ambas realidades. Tomó la siguiente carta, y la siguiente. Sus movimientos se volvieron frenéticos. Vio los avisos de incumplimiento, los intereses acumulados, y mi nombre repetido una y otra vez, atado a esa pesadilla financiera. Cuando finalmente levantó la mirada, su rostro era de piedra. La tristeza había desaparecido. También el cansancio. En su lugar, se encendió una ira distinta. No era la cólera impulsiva de quien descubre una mentira, sino la furia fría, densa e implacable de una reina traicionada en su propio palacio. «Él robó tu identidad», afirmó. No era una pregunta, era un veredicto. Asentí, incapaz de articular palabra. Ella se puso de pie. Su figura recuperó toda la fuerza que siempre la había caracterizado. La mujer cansada se desvaneció. Era nuevamente la matriarca indomable. «Esto termina esta noche», dijo con voz gélida. Me miró fijamente, con una chispa en los ojos. ¿Era disculpa? ¿Remordimiento? ¿Estás listo para esto, Lucas? Lo estoy, respondí, sorprendido por la firmeza en mi propia voz. Bien, sentenció con un leve movimiento de cabeza, posando una mano en mi hombro, un gesto que sellaba una alianza. Vamos a terminar con esto. Salimos juntos del despacho, caminando lado a lado. Ya no era el nieto olvidado, el blanco de burlas familiares. Era su aliado.
2 soldados marchando hacia la batalla. Y, por primera vez en mi vida, no estaba solo. Al regresar al comedor, la energía caótica se disipó. Un silencio sepulcral se adueñó de la sala. Las discusiones murieron en las gargantas. Bastó una mirada al rostro de mi abuela para que todos entendieran que el juicio final había llegado. Rosa no volvió a sentarse. Permaneció erguida, imponente, en la cabecera de la mesa. Mateo, comenzó, con una calma engañosa. Hace un rato, ridiculizaste a tu hermano diciendo que no entiende el mundo del riesgo. Quizá puedas ilustrarnos. Explícanos este riesgo. Tomó la carta y la levantó para que todos la vieran. Esto es un aviso legal de una empresa llamada Bestshore Capital Solutions. Según ellos, Lucas les debe más de $40.000. Como es la primera vez que escuchamos algo así, nos encantaría que lo aclares. El rostro de Mateo se tornó blanco como las calorías. Miró desesperado a nuestra madre, implorándole ayuda con la mirada. Yo no sé de qué hablas, balbuceó. ¿No lo sabes?, replicó mi abuela, con voz peligrosamente suave. Luego levantó el comprobante de empeño. ¿Y qué hay de esto? Un recibo por un anillo de diamantes de quilate y medio. El anillo de Isabella, supongo. Parece que tus riesgos empresariales incluyen robarle a la mujer que dices amar. Fue entonces cuando mi madre, Patricia, explotó. Se levantó de golpe, apoyando las manos sobre la mesa. Rosa, ya basta. Esto es un asunto privado. No puedes ventilar nuestra intimidad así. ¿Un asunto privado? La voz de mi abuela retumbó en la habitación como un trueno, haciendo que todos se estremecieran. Mi nieto utiliza el nombre de su hermano para cometer fraude de identidad y lo llamas un asunto privado. Mi propio hijo y su esposa me han mentido durante años. Robarle dinero al hijo que decían querer ayudar. Y se atreven a llamarlo un asunto familiar. Esto dejó de ser un tema privado en el momento en que decidieron proteger a un delincuente en lugar de defender a su propio hijo inocente. Su dedo tembloroso me señaló con fuerza, acusándome este muchacho, dijo, su voz quebrada pero firme. Este joven que no ha hecho otra cosa más que trabajar hasta el agotamiento para pagarse una educación, mientras ustedes entregaban su futuro, su propio nombre, a un vulgar ladrón. La palabra criminal resonó en el silencio sofocante de la sala. Mi padre, Javier, dejó escapar un sonido ahogado antes de cubrirse el rostro con las manos. Mi abuela Rosa respiró hondo, recuperando aquella frialdad que siempre la caracterizaba. Javier, Patricia, dijo con un tono cortante, que no admitía réplica, desde este momento quedan fuera. Su apoyo económico para Mateo se termina aquí. Cada centavo que le robaron a Lucas será devuelto con intereses, usando sus ahorros y fondos de jubilación. Yo misma supervisaré la transferencia mañana. Guardó silencio unos segundos, dejando que el peso de sus palabras cayera como una losa sobre todos. Entonces, remató el golpe. Y mañana temprano, añadió, paseando su mirada gélida por el desastre en que se había convertido nuestra familia, llamaré a mi abogado, Tomás. Agendaré una cita de emergencia para reestructurar por completo mi testamento y todos los fideicomisos. La casa, las acciones, la herencia, todo. Sus ojos, carentes ya de cualquier atisbo de calidez familiar, se clavaron en mis padres. Debo asegurarme de que el legado que Héctor y yo construimos vaya a alguien íntegro, alguien que sepa lo que significa la lealtad. No dijo mi nombre, pero no hacía falta. Todos en esa sala lo entendieron. Las bases de nuestra familia acababan de desplazarse con una fuerza brutal. Yo ya no era el paria. Era el único que quedaba en pie. El mundo que mis padres y Mateo habían levantado sobre cimientos de engaños y privilegios se desplomó en cuestión de segundos. Mi madre, Patricia, me miraba con los labios entreabiertos, intentando pronunciar palabras que no llegaban a salir. Mi padre seguía oculto tras sus manos, sollozando en silencio. Y Mateo finalmente me miró. En sus ojos no había rastro de arrogancia ni de condescendencia. Solo un odio puro, venenoso, el odio de un rey destronado observando al campesino que le arrebató la corona. En esa mirada había una promesa, esto no había terminado. El silencio que siguió al veredicto de mi abuela fue el más denso de la noche. Era el silencio que queda después de un rayo que parte en dos a un viejo árbol. Se podía sentir como todos hacían cálculos frenéticos en sus cabezas, intentando entender este nuevo orden. El poder había cambiado de manos, de manera brutal e irreversible. Y fue en ese vacío donde mi tío Andrés vio una oportunidad. Siempre había cultivado una imagen de hombre estable y exitoso, contrastando con la vida desordenada de mi padre. Infló el pecho,
Acomodó su corbata impecable y habló con un tono cargado de falsa empatía. Bueno, Javier, dijo, negando con la cabeza lentamente, como si cargara con el peso de una gran verdad, parece que todo esto era inevitable. Te advertí durante años que tu falta de disciplina con Mateo te llevaría a la ruina. Un hombre debe aprender las consecuencias de sus actos. Quería posicionarse como el consejero sabio ante los ojos de mi abuela, arrimarse al lado ganador entre las ruinas. Era un buitre esperando para alimentarse de los restos. Pero cometió un error fatal, olvidar que un animal acorralado es el más peligroso. Mi padre, Javier, siempre sumiso y complaciente, rompió esa noche. Levantó la cabeza, mostrando un rostro desfigurado por las lágrimas y la rabia. Sus ojos, enrojecidos y desorbitados, se clavaron en su hermano, no con vergüenza, sino con resentimiento acumulado durante toda una vida. ¿Disciplina? Escupió cada sílaba impregnada de veneno. ¿Vienes a darme lecciones sobre consecuencias, Andrés? Ahora no es el momento, intentó interrumpirlo mi tío, levantando la mano para calmarlo. No, rugió mi padre, golpeando la mesa con tal fuerza que la cubertería saltó. No te atrevas a fingir que eres mejor que yo. ¿Crees que soy el único con secretos? Dejó escapar una carcajada amarga. ¿Quieres hablar de malas decisiones? ¿Por qué no cuentas lo que pasó en primavera? ¿Por qué no les dices cómo fuiste a rogarle a mamá, arrastrándote de rodillas, para que te diera $100.000 y salvar tu gran empresa después de que tu brillante pasatiempo con el trading explotara en tu cara? Andrés quedó helado. El color huyó de su piel hasta dejarlo gris ceniza. Su máscara de superioridad se quebró, mostrando al estafador desesperado que era. Mi tía Claudia lanzó un grito desgarrador. ¿$100.000? Sí, yo, volviéndose hacia su esposo. Me dijiste que era un crédito del banco, que el negocio iba viento en popa. Fue un préstamo privado, un asunto familiar, balbuceó Andrés, buscando con la mirada una salida inexistente. ¿Préstamo? Repitió mi abuela Rosa, con una voz cortante que atravesó el caos como un bisturí. Hasta el día de hoy, no he visto ni $1 de devolución, Andrés. ¿No me dijiste que sería algo a corto plazo? La hipocresía era nauseabunda. El supuesto faro moral de la familia resultaba ser tan corrupto como los demás, solo que más hábil para ocultarlo. La sala estalló en gritos. Claudia, fuera de sí, le gritaba a su marido entre lágrimas. Mi primo Diego miró a su padre con un asco indescriptible antes de levantarse y salir sin pronunciar palabra. Fue en medio de esa tormenta de traiciones y rencores cuando una voz grave y pausada se impuso sobre todo. Ya basta. El silencio cayó como un manto. Todos se giraron. Era mi abuelo Héctor. Había estado callado toda la noche, una figura inmóvil en el extremo de la mesa, siempre eclipsado por el carácter dominante de mi abuela. Pero cuando se incorporó lentamente, apoyándose en su bastón de roble, su sola presencia bastó para dominar la sala. Basta todos, ahora mismo. La orden resonó en la sala como un trueno. Los gritos y sollozos cesaron de inmediato, dejando un silencio denso y cargado. Él recorrió la mesa con una mirada lenta, llena de cansancio, observando cada fragmento del desastre que teníamos frente a nosotros. Sus ojos, viejos y cansados, se detuvieron en los rostros de mis padres, marcados por la vergüenza, en el de mi tío, humillado, en el de mi hermano, consumido por el odio, y, finalmente, en el mío, que reflejaba una victoria amarga y vacía. Cuando al fin su mirada se posó en mí, sentí como me atravesaba una culpa que no me pertenecía. Y entonces habló con voz rasposa y cargada de emoción. Esto es culpa mía. Mi abuela Rosa se apresuró a tomarlo del brazo. Héctor, no digas tonterías. Esto es por su avaricia, por su falta de valores, no por ti. Pero él negó despacio, con un movimiento firme, aferrándose con más fuerza a su bastón. No, Rosa, todo comenzó conmigo. Levantó la vista, mirándome a mí, aunque sus palabras iban para todos. Fue mi idea, hace años, cuando tu abuela me dijo que quería enviarte dinero para la universidad, Lucas. Yo le dije, Rosa, mándalo a la cuenta de Javier y Patricia. Será más fácil, sin papeleo, sin complicaciones de impuestos. Son sus padres, ellos harán lo correcto. Hizo una pausa, y vi cómo le temblaban las manos. Creí que estaba siendo sensato, que estaba ayudando. Jamás imaginé esto. Yo te veía, Lucas. Te veía llegar tarde después de trabajar. Veía las luces encendidas en tu apartamento a cualquier hora, y no dije nada. Pensé que solo eras tan perseverante como tu abuela. No supe que estabas ahogándote. Entonces giró la mirada hacia mis padres, cargada de una decepción que cortaba el aire.
Mi consejo, tan simple y tan estúpido, les dio la llave de una puerta que nunca debieron abrir. Les dio la oportunidad de traicionar a su propio hijo, día tras día, durante años. Y por eso, por callar, por ser parte de esto, lo siento tanto, Lucas. Te fallé como abuelo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. No eran una excusa para mis padres, era la pieza final de una tragedia. Como un error, hecho con buena intención, pudo convertirse en una traición devastadora. La pelea se evaporó. La sala quedó suspendida en un silencio que lo absorbía todo. Entonces, reuní el valor que me había faltado todo este tiempo. Me puse de pie, sintiendo las piernas más firmes que en toda la noche. Miré a mis padres y a mi hermano, no con ira, sino con una certeza fría e irrevocable. No quiero una disculpa, dije. Mi voz sonó clara, sin temblores. Una disculpa significa que lo sienten. Pero ustedes no lo sienten por lo que hicieron, solo lamentan que los hayan descubierto. Me detuve frente a mi madre, con el rostro empapado en lágrimas que no eran más que autocompasión. Después, miré a mi padre, incapaz de sostenerme la mirada. Y, por último, a Mateo, cuyo odio se palpaba en el ambiente. Así que esto es lo que va a pasar, continué con firmeza. Esta noche me voy de esta casa. Necesito tiempo. Necesito espacio. Mucho espacio. No me llamen, no me escriban, no intenten buscarme. Cuando esté listo, si es que alguna vez lo estoy, yo los contactaré. Me di la vuelta sin esperar respuesta. Caminé hacia mis abuelos y abracé los hombros frágiles de Héctor. Luego rodeé a Rosa con mis brazos. Gracias, susurré. Y salí. Crucé el comedor, atravesé la puerta principal y dejé atrás el aire cargado de ese hogar en ruinas. Afuera, la noche era fría y limpia. Respiré. Caminar lejos de ellos fue como salir de un edificio en llamas. El aire cortante en mis pulmones dolía, pero también era libertad. El año que siguió fue como reconstruir una ciudad tras un terremoto, lento, doloroso, caótico. Hubo días en que las réplicas de la rabia y la pena casi me derribaron. Pero también fue el primer año de mi verdadera vida. Rosa cumplió su promesa y fue aún más implacable de lo que esperaba. El lunes siguiente, un nuevo banco me recibió con una cuenta creada con una sola llamada suya. Allí se depositaron $54.000, más otros 10.000 adicionales que, según su abogado, Tomás, eran daños punitivos y compensación emocional. El flujo de dinero hacia la casa de mis padres se cortó en seco. Poco después, supe por Diego que mis padres tuvieron que pedir una segunda hipoteca para sobrevivir. Vendieron el auto deportivo de Mateo. El mundo cómodo y sin consecuencias que habían creado para mi hermano se derrumbó de golpe. La libertad que aquel dinero me dio fue inmensa, aunque no como muchos imaginarían. No salí corriendo a despilfarrarlo. Lo primero que hice fue renunciar a mi trabajo nocturno en el restaurante. Entré, agradecí la oportunidad y entregué el delantal. La sensación de alivio fue tan física que parecía quitarme un abrigo pesado y grasiento que llevaba encima durante años. Conservé, en cambio, mi empleo de medio tiempo en la biblioteca del campus. No porque necesitara el dinero, sino porque amaba la calma y el orden que había allí. Ese lugar se convirtió en mi refugio. Por primera vez en toda mi vida académica, dejé de sobrevivir y comencé a vivir. Aproveché el tiempo para estudiar, visité a mis profesores en horario de consultas, me uní a un grupo de estudio. Mis notas, que ya eran aceptables a pesar de mis circunstancias, se dispararon. Terminé en la lista del decano ese semestre y en todos los siguientes. Dejé de ser el fantasma agotado del fondo del aula para convertirme en un participante activo en mi propio futuro. Nunca me presionó para hablar de aquella noche, pero siempre estuvo cuando lo necesité. A veces me llamaba y decía, oye, estoy pidiendo pizza y viendo el partido. Ven para acá. Esas noches en su viejo sofá, gritando al televisor, me daban una sensación de hogar mucho más real que la que alguna vez tuve en mi propia casa. Me contó que sus padres, Andrés y Claudia, estaban en una terapia matrimonial intensiva. El estallido en aquella fiesta había destrozado la imagen perfecta que mostraban, y ahora intentaban descubrir si quedaba algo auténtico bajo esa fachada. Papá está hecho un desastre, me confesó Diego una noche. Por fin entiende que el respeto no se hereda, se gana. Mi otro gran apoyo fue mi compañero de cuarto, Bruno. Era un tipo tranquilo, discreto, pero con una empatía profunda. Fue él quien me encontró una noche sentado en la oscuridad del salón, mirando la nada, sintiendo otra vez el dolor fantasma de mi antigua vida. No me dijo que todo estaría bien ni que debía perdonarlos.
Simplemente se sentó en el suelo a mi lado, me pasó una cerveza y permaneció conmigo en silencio durante 1 hora. Esa compañía silenciosa fue más sanadora que cualquier palabra. Con el tiempo, mi relación con mis abuelos renació. Todos los domingos cenábamos juntos, solo los tres. En esas veladas tranquilas llegué a conocerlos de verdad. Héctor, mi abuelo, me preguntaba por mis clases de ciencias políticas y terminábamos debatiendo durante horas. Empezó a tratarme no como a un nieto, sino como a un igual. Rosa, mi abuela, me contaba historias sobre sus luchas cuando intentó emprender en un mundo dominado por hombres. Me mostraban su esencia, sus vulnerabilidades y sus fortalezas. Me enseñaban el verdadero significado de una herencia basada en la integridad. Mientras tanto, mi antigua familia trataba de atravesar el muro de silencio que había levantado. Durante los primeros meses, recibí una avalancha de mensajes cargados de odio por parte de Mateo, culpándome de arruinarle la vida. Los borraba sin escuchar más de unos segundos. Después, comenzó la campaña de mi madre. Me enviaba mensajes que parecían lecciones magistrales de manipulación emocional. Uno decía: Lucas, espero que estés feliz. La presión arterial de tu padre está peligrosamente alta por todo este estrés. Otro: extrañamos a nuestro hijo. Este silencio está destrozando a tu familia. Es momento de dejar el enojo y perdonar. Y el que me hizo bloquearla definitivamente. No entiendo por qué nos haces esto después de todo lo que hemos hecho por ti. Ni una sola vez leí las palabras: lo siento por lo que hicimos. Siempre era sobre ellos, su dolor, su estrés, sus necesidades. Aquello confirmó que había tomado la decisión correcta. No habían cambiado, solo habían perdido el poder que ejercían sobre mí. Casi un año después de la fiesta, unas semanas antes de Acción de Gracias, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Estuve a punto de dejarlo ir al buzón, pero algo me impulsó a contestar. Hola, dije. Hubo una pausa y luego escuché una voz que no oía desde hacía un año. Lucas, hijo, soy papá. Sonaba distinto, más débil, cansado. Guardé silencio. Escucha, Lucas, continuó, con un tono nervioso. Sé que dijiste que no te llamáramos, pero tu madre y yo esperamos que consideres venir en Acción de Gracias, solo a cenar, para intentar, ya sabes, empezar de nuevo, volver a ser una familia. Cerré los ojos y lo imaginé. Un hombre roto, no por lo que yo hice, sino por las consecuencias de sus propios actos. Sentí una punzada, no de rabia, sino de lástima. Pero la lástima no era suficiente para volver a ese edificio en llamas. No puedo hacer eso, papá, respondí con voz firme, aunque tranquila. No estoy listo, y no creo que lo esté por mucho tiempo. Pero hijo, debo colgar, lo interrumpí suavemente. Me alegra saber que estás bien, pero la respuesta es no. Colgué. No fue un acto de venganza, sino de profundo cuidado propio. Llevaba un año construyendo con esfuerzo una vida nueva, una vida llena de paz, respeto y amor genuino. Yo era el arquitecto de esa vida y no permitiría que la cuadrilla de demolición de mi pasado se acercara. Ha pasado otro año desde aquella llamada. Estoy en mi último semestre universitario. Hace unas semanas recibí la carta de aceptación a un prestigioso posgrado en políticas públicas en la costa este. Un sueño que jamás me habría permitido tener cuando sobrevivía con 3 horas de sueño y fideos instantáneos. Hoy mi vida no solo es estable, está llena de promesas. Las cenas dominicales con mis abuelos siguen siendo el ancla de mi semana. Rosa ya planea visitarme cuando me mude. Héctor me regaló su antigua pluma estilográfica como obsequio de felicitación, diciendo con una sonrisa para afirmar cosas importantes. Fue un gesto pequeño, pero de gran significado. Mi vida está completa. Mi amistad con Diego y Bruno es de esas que duran toda la vida. Incluso estoy saliendo con alguien, una mujer inteligente y divertida de mi clase de relaciones internacionales que me ve tal como soy, sin el equipaje de mi pasado. A veces, en los momentos de silencio, cruzando el campus al atardecer o en la biblioteca a medianoche, pienso en ellos, mis padres, mi hermano. El odio ardiente desapareció hace tiempo. El odio es una carga demasiado pesada y he trabajado mucho para liberarme de ella. Lo que queda es una extraña tristeza vacía, un duelo por la familia que debió ser. Siento pena por la madre que, cegada por el favoritismo, no pudo ver el dolor de su otro hijo. Pena por el padre cuya debilidad permitió tanta destrucción. Pena por el hermano que, y consumido por la soberbia, me vio como un obstáculo y no como una persona. El dinero, ahora lo sé, nunca fue el verdadero problema. Los $54.000 fueron solo un síntoma. El verdadero crimen fue el robo sistemático de mi autoestima.
La traición real fue hacerme sentir que valía menos. Irónicamente, perder ese dinero y descubrir esa verdad fue lo más liberador que me ha ocurrido. Me obligó a dejar de buscar su aprobación, a dejar de esperar que algún día me vieran. Me obligó a verme a mí mismo. A luchar por mi propio valor. Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. No estoy seguro de eso. Creo que algunas cosas simplemente te rompen un poco. Te dejan cicatrices. Pero he aprendido que las cicatrices no son motivo de vergüenza, son la prueba de que sanaste, el testimonio de que sobreviviste a la batalla. Mis cicatrices son el mapa de donde estuve, y un recordatorio poderoso de que jamás volveré allí. Me recuerdan que mi valor no lo determina mi familia, ni mi cuenta bancaria, ni la opinión de otros. Mi valor lo definen mis acciones, mi integridad y el coraje de proteger mi propia alma. Eso es lo único que nadie puede arrebatarte, a menos que tú lo permitas. Gracias por escuchar mi historia.